que en el marco de la reivindicación del 1 de Mayo estalló la huelga de 1954, ¿verdad? Que tuvo como principal consecuencia que se reconocen derechos humanos laborales muy importantes como las 8 horas laborales, el derecho a la sindicalización, grandes conquistas que permitieron que el país se desarrollara y que la democracia de una u otra manera se consolidara. Pero lo que estamos festejando ahora yo creo que es algo distinto de lo que se festejó. Yo coincido con Saúl, hoy no es la clase trabajadora la que marcha, son los sindicalistas agrupados que trabajan en empresas fundamentalmente del Estado, y yo tengo la impresión de que en algún momento de la historia del movimiento sindical se perdió la ruta de cuáles son las demandas que los trabajadores de Honduras estarían dispuestos a apoyar. Yo recuerdo también que no solo sino desde hace varios 1 de Mayo, no son las organizaciones sindicales, ¿verdad? Las centrales obreras quienes encabezan, digamos, las luchas de la sociedad civil hondureña. Los trabajadores sindicalizados están alejados de cuáles son las principales preocupaciones. Usted no ve en los manifiestos preocupación sobre el tema de seguridad, sobre la precariedad del trabajo, que yo creo que es uno de los principales problemas que nosotros tenemos ahora. Y Saúl lo decía de una manera, no solo es este trabajo de medio tiempo, la mayoría de los trabajadores hondureños para poder sobrevivir ahora trabajan más de las 8 horas. Esa conquista del 1 de Mayo de 1954 se perdió en el correr del tiempo con organizaciones que viven de esa lucha, pero que yo creo que perdieron legitimidad. Para mí la preocupación, de hecho estaba escuchando que el Citraterco, que fue un sindicato histórico y muy importante en el país, no va a marchar hacia San Pedro Sula, lo hará en La Lima. Es decir, ahí usted observa pequeñas disidencias alrededor del tema, pero creo que lo importante no es si van a marchar las centrales obreras juntas, sino en qué medida sus demandas representan las demandas de todos los trabajadores hondureños, y creo que en ese sentido ellos están muy alejados. Y finalmente yo creo que sí es un error, no se puede negar que este 1 de Mayo está claramente politizado a favor de un partido político reconocido en el país. Creo que le hace daño al movimiento sindical, pero le hace daño también al Libre, porque son dos cosas distintas, ¿verdad? La lucha política y la lucha reivindicativa de los obreros. Sí, esperamos no se mezcle. La verdad es que la manifestación de mañana es para todos los obreros, independientemente del partido que sea simpatizante, pero sí considero que es importante que se deben de presentar propuestas y también alzar la voz, porque siento que por lo que ha pasado en los últimos meses en el plano político del país, pues se ha como generado un temor por la concentración de poder que ciertas personas han acumulado en este gobierno, y ahora se ha hecho pues una represión a los del magisterio, por así decirlo, en el sentido de que, si bien es cierto hay irregularidades dentro de la dirigencia magisterial, vemos que se han debilitado todas estas organizaciones civiles que de alguna u otra manera pues son parte de los contrapesos que hay en la sociedad civil. Pero vemos que ahora los trabajadores han estado en capa caída, los campesinos, los maestros, y todo pues por el temor que existe de algunos que se les afecta el salario y otro tipo de situaciones. ¿Cómo ve este panorama que tenemos actualmente en el plano político, en el sentido que ciertamente se ha acumulado el poder y ciertamente están sucediendo cosas que ponen en evidencia pues un problema que podría darse en las elecciones, en el sentido de que hay muchas instituciones que, si antes se dudaba de que estuvieran controladas por el Estado, pues ahora parecen muy evidentes con los cambios que han dado y que no se dan resultados, sino que se colocan nuevas personas que son más afines. El caso, por ejemplo, de Secretaría de Seguridad, se colocó un superministro que es justamente Arturo Corrales, una persona que ha estado prácticamente en gobiernos de cualquier partido liberal o nacional,
y a pesar de que no es partidista de ninguno de estos dos, sino que es de la Democracia Cristiana, ahora se ha colocado como superministro y ya ha anunciado ya ha anunciado y ha trascendido de que va a destituir, por ejemplo, al director de la policía, Juan Carlos Bonilla, el cual pues se va a ver obligado a viajar al extranjero por motivos de seguridad, pero para algunos la designación de Arturo Corrales va más allá realmente del tema de seguridad, es colocar un estratega político en un puesto clave que puede ser eventualmente beneficioso en el plano de las elecciones. Mire, hay un filósofo nos decía, y fue repetido por un politólogo hondureño, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces lo que debemos evitar precisamente es esa concentración de poder. Pero iniciamos el tema hablando de los trabajadores. El problema es que hemos perdido en muchos aspectos el concepto ideológico, el concepto doctrinario para pasar al plano partidario. Porque a título personal cualquier trabajador puede pertenecer a cualquier partido que quiera. De izquierda, derecha, de centro, conservador, aunque aquí no hay mucho que conservar en este país, pero a título de organización no debería identificarse. Como decía nuestro amigo, le afecta tanto a la organización como también al partido a quien está apoyando. El gobierno actual, entonces, ¿qué sucede? Que los trabajadores, perdiendo esa óptica ideológica, entonces prima lo partidario y lógicamente priman los intereses. Entonces han llegado a negociar cualquier cosa. Cuando un gobierno pone un estratega, es su derecho. Él tiene el poder y va a poner sus cuadros. Si usted lo nombra en gerente de esta empresa, probablemente usted despide unas 10 personas y contrate sus 10 personas que usted cree que con ellos va a hacer lo que usted ha planificado hacer en esta empresa. Entonces lo mismo pasa en el gobierno. Lo que no es aceptable es que se pongan estrategas para seguir en el poder. Porque cuando hicimos las críticas serias a la salida de Zelaya, por la forma en que fue expulsado del país, también tuvimos que hacerlo con los miembros de la Corte Suprema. Pero ahí yo encontré una dicotomía. Los que estaban en contra de la salida de Zelaya estaban a favor de la salida de los magistrados de la Corte. Y los que estaban en contra de la salida de Zelaya estaban a favor de que se ganaran de la Corte. Entonces vea usted que nos perdemos en el camino, porque han primado en Honduras intereses colectivos, intereses más bien de grupos, y no los intereses de la sociedad en su colectividad. Entonces debemos, de alguna manera, apuntar a capacitar a todo el pueblo hondureño en conceptos políticos. Aquí mi criterio es que somos analfabetas políticos. Entonces cualquiera nos vende una quimera y rápidamente andamos detrás de él, aunque al final nos venga todo lo contrario. Sí. Si no, tenemos 9 partidos. ¿Para cuántos millones de personas? 3 millones de personas que estamos de electores, y solo votamos como 2. Entonces divídese 2 millones entre 9. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí van a haber unos partidos que van a sacar nada más para el chingaste, como decía aquel señor expresidente Sotocordo. Ojalá. Sí. Entonces es preocupante. Ahora, otra cosa, si usted ve las encuestas, hay unos partidos que no están apareciendo en las encuestas, y eso es culpa de los medios de comunicación. Porque cuando le preguntan a mi amigo una encuesta, ¿por quién va a votar? Y me ponen ya de una vez, liberal, nacional, libre, PAC. Y el resto, deben de ponerme toda la lista para que yo decida dar mi respuesta. Entonces, cuando usted no pone ahí el partido que es de mi simpatía, dice, no respondió. Y ese es el voto mayoritario. Entonces, tenemos que ponerlos a todos para darle la misma oportunidad a cada uno de ellos para que todos los conozcan. Entonces, cuando hacemos esta agregación, estamos afectando los derechos de los demás. Así que yo recuerdo una vez, miré una encuesta que decía, ¿qué refresco de cola toma más de botella? Y salió, este es el refresco que más se toma. Y la horchata no salía. Y miren, en Honduras se toma horchata todos los días y no salía en las encuestas. Así que sería bueno que sí, a los partidos estos emergentes también los pongamos en las encuestas para darles la misma oportunidad y que la gente los empiece a conocer y que la gente tome una sabia decisión y orientemos a la gente. No, y tiene razón. Creo que los otros hondureños tenemos 2 problemas. Uno bien dice, a veces somos analfabetas políticos. Nos dejamos guiar solamente por la cancioncita bonita, el que es más guapo o el que cae bien, y no siempre por la propuesta que se da. También tenemos memoria corta. Una persona puede estar pues ligada fuertemente a un acto de corrupción y 6 meses después ya no nos acordamos y aparece como la gran novedad.
algo que realmente debemos de cambiar en nuestro país. Pero justamente en el caso, le mencionaba, de, por ejemplo, los maestros y varios gremios, el gobierno dice, vamos a tocarle las tuercas. Pero me llama la atención porque se soca las tuercas, entre comillas, en un momento en el que ha surgido el partido, por ejemplo, Libre, y que muchos se han tornado simpatizantes a este partido. ¿Por qué no se socaba las tuercas tan fuerte antes, cuando terminaban alineándose al Partido Nacional o al Partido Liberal? Parece que ahí no había mucho interés, habían siempre algunos estiras y encoges, pero al final se llegaba a un acuerdo que se comprometía el gobierno a cumplirles a ellos, y ellos se comprometían a políticamente, pues, casi tornarse activista o ofrecerle los votos al Partido Nacional o Liberal. Pero ahora que surge esta nueva fuerza, vemos que ahora, pues, se ha dado los ojos en contra, ya no hay apoyo a estas instituciones porque se ha politizado, y como bien lo dice el abogado Saúl Bueso, realmente aquí lo que siempre hay son intereses privados, asuntos políticos por encima del bien general. Y el tema de seguridad me parece que es un buen ejemplo. Ahí lo que es son luchas de poder. Ahí no están buscando realmente la seguridad, sino luchas de poder. Pero ¿cuál es su valoración sobre esta situación ya con el surgimiento de nuevas fuerzas? ¿Cree que por eso se dan este tipo de tensiones en el magisterio, en los trabajadores con el gobierno? Son frases de mi amigo Matías Funes, que caracteriza muy bien el bipartidismo hondureño, ¿verdad? Y yo creo que eso es uno de los grandes males de la sociedad. El bipartidismo es cultura, es una práctica política, y no se puede ver solo como la existencia de dos agrupaciones políticas. Usted lo ve, y bueno, la historia de las famosas guerras civiles de los años 20 del siglo pasado, en que los ciudadanos andaban con los distintivos de los dos bandos, ¿verdad? Y dependiendo de quién iba ganando, se lo cambiaban. Usted lo ve como en la actualidad, es realmente lo mismo. Lo que caracteriza al Partido Nacional, al Partido Liberal, y yo diría al resto de los partidos políticos, es esa visión que se tiene del Estado y la práctica alejada totalmente de la definición de democracia. Todos los partidos en Honduras tienen dueños. No son agrupaciones que viabilizan la participación ciudadana, por el contrario, son maquinarias electoreras para asegurar este control del gobierno una vez que se ganan las elecciones. Entonces yo estoy tentado a resistirme a este tipo de análisis, porque realmente tenemos un problema en educación, y lo interesante es que como dirigentes que en el pasado fueron cachurecos, ahora son de Libres, pero las prácticas que ellos ejecutan son las mismas prácticas cachurecas con las que iniciaron. Entonces lo que usted ve es un cambio nada más de camiseta, sí, pero no ve un cambio real. Y el gran problema es que yo voy a discrepar con muchas medidas del gobierno, pero en educación sí es necesario poner orden en la participación de los gremios en la vida del magisterio. Y es más profundo, porque usted va y se encuentra con que el ministerio, toda la Secretaría de Educación está atrapada por esa concepción, ¿verdad?, que se tiene. Los gremios son corresponsables del desastre que hay en educación, porque no solo es que sus dirigentes manipulan las asambleas. Hablamos de democracia, pero aquí tenemos grupos que dirigen los colegios magisteriales desde hace muchos años y han utilizado los recursos de los maestros para perfeccionar esa máquina perversa, diría yo, ¿verdad?, de la hegemonía sobre el magisterio. Pero también esto está conectado, usted lo encuentra en la calle, ¿verdad? Los dirigentes magisteriales quitan y ponen maestros. Aquí el concurso para poder acceder a una plaza en la Secretaría de Educación es una farsa. Todos sabemos que vale más la recomendación de diputado, pero también valen las recomendaciones de los dirigentes magisteriales. Entonces, un ministro que quiera romper con eso, se va a topar con esa resistencia. Y entonces, y generalmente la defensa, no, es que aquel es liberal y yo soy cachureco, por eso me lo quiere hacer. Es decir, aquí no se hacen las cosas, y usualmente es así, desde la perspectiva del ministro hay esa visión, ¿verdad? Hay que reprimirlos porque son del partido contrario, y el otro me reprime porque... Entonces estamos en ese círculo vicioso
en el que la democracia hondureña está atrapada, y yo vengo insistiendo ya días, pesimistamente, creo que no tenemos salida, porque la opción no es viable. Saúl habla de la oportunidad para el resto de los partidos políticos, y eso a mí me parece que es importante, sobre todo para conocer que tienen muy pocas trabajadores de Honduras estarían dispuestos a apoyar. Yo recuerdo también que no solo sino desde hace varios 1 de mayo, no son las organizaciones sindicales, ¿verdad? Las centrales obreras quienes encabezan, digamos, las luchas de la sociedad civil hondureña. Los trabajadores sindicalizados están alejados de cuáles son las principales preocupaciones. Usted no ve en los manifiestos preocupación sobre el tema de seguridad, sobre la precariedad del trabajo, que yo creo que es uno de los principales problemas que nosotros tenemos ahora. Y Saúl lo decía de una manera, no solo es este trabajo de medio tiempo. La mayoría de los trabajadores hondureños, para poder sobrevivir, ahora trabajan más de las 8 horas. Esa conquista del 1 de mayo de 1954 se perdió en el correr del tiempo, con orgullo, que es algo distinto de lo que se festejó. Yo coincido con Saúl, hoy no es la clase trabajadora la que marcha, son los sindicalistas agrupados que trabajan en empresas fundamentalmente del Estado, y yo tengo la impresión de que en algún momento de la historia del movimiento sindical se perdió la ruta de cuáles son las demandas que los trabajadores. En el marco de la reivindicación del 1 de mayo estalló la huelga de 1954, ¿verdad? Que tuvo como principal consecuencia que se reconocen derechos humanos laborales muy importantes, como las 8 horas laborales, el derecho a la sindicalización. Grandes conquistas que permitieron que el país se desarrollara y que la democracia de una u otra manera se consolidara. Pero lo que estamos festejando ahora, yo creo, organizaciones que viven de esa lucha, pero que yo creo que perdieron legitimidad. Para mí la preocupación, de hecho estaba escuchando que el Citraterco, que fue un sindicato histórico y muy importante en el país, no va a marchar hacia San Pedro Sula, lo hará en La Lima. Es decir, ahí usted observa pequeñas disidencias alrededor del tema, pero creo que lo importante no es si van a marchar las centrales obreras juntas, sino en qué medida sus demandas representan las demandas de